El secreto a voces sobre que cuidacoches y policías estaban aliados para recaudar ilícitamente a costa de los conductores fue comprobado, según mencionó el concejal Elvio Segovia cuando él mismo participó de una reunión en el Ministerio del Interior, donde autoridades de esa asociación solicitaron abiertamente a los miembros de las fuerzas del orden que cobren menos a los cuidacoches para que los mismos realicen su extorsión sin ser molestados. El diputado acusado por el llamado caso de los caseros pide ahora el sobreseimiento definitivo tras aceptar su culpabilidad. Solicitó a la Fiscalía reparar los daños ocasionados con donaciones para los hospitales públicos. El pedido específico es el sobreseimiento a través del pago de 230 millones de guaraníes al Estado, 100 millones que serán para donar equipos cardíacos para recién nacidos y otros 100 para el Hospital Nacional de Itagua para la compra de equipos de diálisis. En tanto que el daño ocasionado por el pago irregular a los denominados caseros es de 30 millones de guaraníes. Uno de los acusados por el caso de Dalia Scapini pide la absolución ante la duda dentro de su proceso, en tanto que otro que sí admite el plagio pide una pena carcelaria de solo 8 años. El juicio se va acercando a su desenlace. En la fecha, las abogadas defensoras presentaron los alegatos finales por una investigación que no pudo demostrar fehacientemente que fue el ideólogo y reclutador de la banda. Genaro Vidal Blaires exige ser absuelto. La lectura de la sentencia será este 22 de octubre a las 8 horas. El caso Dalia Scapini se produjo en agosto del 2011 y no hubo pago de rescate.